Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues siguiendo con la cuestión que me comentasteis de abordar algunos contenidos de actualidad, hoy os voy a hablar un poco del año 1968, ¿vale? El 68 es un año que ha quedado en el imaginario colectivo de la sociedad por constituir uno de aquellos momentos en los que pareció que el mundo podía cambiar de base, ¿no? Uno de aquellos momentos en los que entró a escena una suerte de rebelión popular, de levantamiento, una recuperación del conflicto social, que además, muy curioso, abarca a muy distintos países con realidades económicas diferentes, incluso con sistemas distintos, ¿no? Porque el 68, las luchas sociales del 68 se dan, y esto es llamativo, tanto en el mundo capitalista como en el mundo del llamado socialismo real, como en el tercer mundo. Se dan en distintas latitudes, ¿vale? Nosotros vamos a hablar principalmente de lo que sucederá en el año 1968 en Francia, en Checoslovaquia y en México, ¿vale? Lo que sucederá en 1968 en relación a las luchas sociales que se producen en aquel año, ¿vale? Comenzamos un poco por Francia. Bien, lo primero que tendríamos que tener en cuenta, a mi juicio, es cuál ha sido la evolución de Francia y en general del mundo capitalista desarrollado, del mundo capitalista occidental, durante los años 50 y 60, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Para ello hay que tener presente que desde 1917 y durante los años 20, e incluso con matices durante los años 30, nos encontramos con un mundo europeo recorrido por la amenaza para las clases dominantes, para el capitalismo, de la revolución, ¿no? De la revolución que había triunfado en 1917 en Rusia y que pudo llegar a triunfar, estuvo cerca de triunfar o al menos amenazó sustancialmente la estabilidad de esos sistemas capitalistas, pues en Alemania, con una serie de insurrecciones, 1919, 1921, en Italia, con el movimiento de los consejos de fábrica, con matices en España, en Hungría, donde hubo una república soviética, en Francia, donde hubo toda una suerte de movimientos huelguísticos muy importantes. Es decir, los años 20 y los años 30 son años de potente conflicto social protagonizado por el movimiento obrero y que además tenía una orientación ciertamente revolucionaria, ¿no? Además, en 1929 estalló una crisis económica, primero en los Estados Unidos, pero que se extiende a todo el mundo capitalista, con su consiguiente saldo de desempleo, de aumento de la pobreza, de empeoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Los años 30 son también, ya lo trataremos con mayor detenimiento, los años de ascenso de los fascismos, ¿no? Que es una especie de reacción dictatorial, ¿no? Represiva hacia esa aparición en escena del movimiento obrero revolucionario, ¿no? Pero también son los años del antifascismo, concretado en los llamados frentes populares, que si bien ya no con una táctica pues insurreccional como la que habíamos visto en los años 20, también podrían llegar a suponer la realización de transformaciones en un sentido distinto, alternativo al de los sistemas capitalistas, ¿no? En España sabéis, por ejemplo, que triunfó uno de estos frentes populares en febrero de 1936 y que esto generó la reacción por parte de un sector del ejército en forma de golpe de Estado, dando inicio a la guerra civil, ¿vale? Entonces, bueno, pues los años 20, los años 30 son años de grandes dificultades para la estabilidad del sistema capitalista y son años en los que este está claramente amenazado por una alternativa revolucionaria, ¿vale? Entonces, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, yo entiendo que desde las propias élites europeas, de las propias élites económicas, se realiza un planteamiento, ¿verdad?, de realizar algunas concesiones importantes, muy importantes, a las clases trabajadoras y a las clases populares
pues para intentar alcanzar una situación de paz social que destierre aquella amenaza que implicaba el movimiento obrero o que implicaba la posibilidad de una revolución, ¿no? Entonces, bueno, en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Europa occidental, de la Europa capitalista. La Europa oriental tiene una lógica evidentemente muy distinta a esto. Pues empieza a llegar a una situación económica de potente intervención del Estado, ¿no? Pese a que seguía estando Europa bajo un sistema de tipo capitalista, el Estado se hará cargo de algunas áreas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra es muy llamativo cómo se nacionaliza todo el sector minero, metalúrgico, ¿no? Se realiza esa fuerte intervención estatal pues para evitar que vuelva a suceder una crisis como la de 1929, para intentar garantizar el desarrollo económico, para contener a los propios capitalistas y que no puedan llevar su producción a donde quieran, de tal forma que dejen en el desempleo, en el paro, a los trabajadores, y que en definitiva todo ello repercuta en un crecimiento más sostenido que genere prosperidad y que genere, por tanto, también estabilidad social, ¿no? Es decir, frente a un capitalismo más o menos salvaje o descontrolado, como el que había existido hasta aquel momento, pues después de la Segunda Guerra Mundial se aplica un capitalismo sujeto a las medidas económicas keynesianas, ¿no? Keynesianas es un término que viene del economista inglés Keynes, ¿verdad? Que entendía que el Estado tenía que intervenir en la economía, pues para evitar las crisis, estimulando la demanda, ¿vale? Entonces, bueno, esas políticas keynesianas empiezan a ser aplicadas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Junto a esa intervención fuerte, intervención estatal, dentro de un sistema capitalista todavía, empieza a realizarse también una construcción de unos sistemas fiscales más o menos progresivos, ¿no? Es decir, unos sistemas fiscales en los que pagan más impuestos aquellos que más tienen, ¿no? No estamos hablando de la revolución, ¿no? No estamos hablando de que deja de haber ricos y pobres, no estamos hablando de quitar de en medio a la burguesía, pero sí de que esta burguesía, estos sectores económicamente pudientes, ¿verdad? Pues empiecen a pagar más impuestos, ¿no? Entonces, la combinación de aquella intervención estatal keynesiana en la economía y de aquellos sistemas fiscales progresivos permitirá, a su vez, financiar un estado del bienestar, ¿vale? Con distintos grados de desarrollo en función de los países. ¿En qué consistirá este estado del bienestar? En que el sector público, el Estado, gracias a la capacidad recaudadora que aumenta vía impuestos, vía participación en la economía, pueda empezar a otorgar gratuitamente servicios de sanidad, ¿no? Servicios de educación, ya no solo primaria, sino también secundaria, en ocasiones incluso universitaria, pensiones para los ancianos, para los jubilados, subsidios para los desempleados, y en algunos estados incluso se llega más allá, ¿no? Y hay una financiación estatal, hay unos servicios públicos, pues de cultura o de vivienda, ¿no? Todo el mundo nórdico está marcado porque todo el mundo de Noruega, de Suecia, ¿no? De Finlandia, por una alta tasa de viviendas públicas, de viviendas estatales, muy baratas, casi gratuitas, pues que son consideradas como que son un derecho para su población, ¿no? Entonces, ¿qué supone esta lógica del capitalismo keynesiano, del capitalismo con intervención estatal y del estado del bienestar que proporciona sanidad, educación, incluso vivienda, ¿no? Bueno, pues un aumento considerable del nivel de vida, ¿no? En los años 50, en los años 60, las desigualdades disminuyen en Europa occidental, el desempleo baja mucho, prácticamente desaparece. Además, se está reconstruyendo Europa después de una guerra y eso genera mucho trabajo. Las condiciones laborales mejoran. Ahí también es importante que se otorga un cierto papel negociador a los sindicatos de trabajadores, ¿vale? Y como consecuencia de todo ello, de una mejora de las condiciones de vida, de los servicios públicos, ¿no? Y de las condiciones laborales, pues aumenta efectivamente la paz social, ¿no? Y los años 50 y 60 son décadas relativamente tranquilas en cuanto a manifestaciones, huelgas, expresiones de descontento
pues del movimiento obrero o de otros movimientos sociales, ¿no? Europa está en calma, Europa está en paz. Pero ya a inicios de la década de los 60 y sobre todo a mediados de esta, se empiezan a ver algunas fuentes de descontento, ¿vale? Yo voy a citar 4. En primer lugar, sigue existiendo un sector de los trabajadores europeos y del movimiento obrero europeo que no termina de estar conforme con aquel capitalismo amable, ¿no? Representado por el estado del bienestar. Considera que lo que ha supuesto es que se le aflojen un poco, bastante, las cadenas, pero no ha eliminado, en cualquier caso, a su opinión, la injusticia de base que representa la existencia de patrones y de obreros y, a su juicio, por ende, la explotación del hombre por el hombre, ¿no? El robo de lo producido por su trabajo por parte de los capitalistas, ¿no? Sigue existiendo una conciencia de tipo revolucionaria que no ha desaparecido del todo, ¿no? Por parte de determinados grupos o determinadas tendencias del movimiento obrero. Eso sigue de fondo, ¿vale? ¿No? Con mucha menos fuerza, con mucha combatividad si se quiere, porque se vive de una manera más cómoda, pero eso sigue estando ahí, ¿vale? Luego, aparte, ¿qué sucede a partir de mediados de los 60? ¿No? Que las economías del mundo capitalista desarrollado, que habían funcionado muy bien en los años 50, inicios de los 60, empiezan a dar algunos signos de problemas en el horizonte, ¿no? Que yo creo que ya se manifestarán de una manera ya mucho más clara a partir del año 73 con el estallido de la crisis económica, ¿vale? Crisis económica del petróleo, ¿no? Que ya lo comentaremos en otra ocasión quizás, ¿vale? Pero ya a mediados de los 60 empieza a haber algunos indicios negativos, ¿verdad?, en las economías europeas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francia, en el año 67 hay aproximadamente medio millón de parados. Medio millón de parados. Parece muy poco, ¿no?, con las cifras que tenemos hoy en día, ¿vale? Pero recordad que en aquel momento venían de una situación de ausencia de desempleo, ¿no? O medio millón de parados ya empieza a ser una cifra ciertamente significativa, ¿no? Pero más allá de estos dos factores, ¿no?, de la pervivencia de un planteamiento revolucionario, socialista, que no ha sido eliminado del todo porque haya habido una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, y junto con los primeros problemas, ¿no?, de tipo económico que empiezan a surgir en el capitalismo desarrollado, por ejemplo, la reaparición del paro, yo creo que es más importante el surgimiento de nuevas fuentes de insatisfacción, de descontento entre la juventud, ¿no? Recordad que estos años 60, seguro que vosotros los tenéis asociados a fenómenos como el de los hippies, ¿no?, como el del rock and roll, ¿no?, como el de la aparición de una especie de contracultura, que lo que está más bien desconforme, más que por las condiciones de vida materiales, ¿vale?, es por el estilo de vida, por la forma de vida que imperaba en aquel momento, ¿no? Hay una obra, por ejemplo, de un intelectual alemán, Marcuse, llamada El hombre unidimensional, que refleja bastante cuáles eran estos motivos de descontento relativos al estilo de vida imperante en aquel momento en Occidente, ¿no? Por ejemplo, existía un descontento con el autoritarismo, es decir, con la existencia de relaciones de ordeno y mando, tanto en la familia, donde la mujer era sometida al marido, ¿no?, o los niños, entendían ellos, eran sometidos a los padres, como en la empresa, donde el trabajador pues, seguía en una relación autoritaria con sus jefes, como en la justicia, donde todavía había cárceles, ¿no?, que también podían llegar a ser leídas como una manera inadecuada por parte de algunos, ¿vale?, para resolver los problemas de delincuencia que hubiera, ¿no?, donde había todavía unos cuerpos policiales que también cometían abusos, ¿no? Entonces hay un descontento con el autoritarismo, ¿vale? Hay un descontento también con la moral tradicional, por ejemplo, en lo relativo a temas de sexualidad, en los cuales pues nos encontramos todavía con estados que persiguen penalmente, en la mayoría de los casos,
pues las prácticas homosexuales, ¿no? O con una moral pública que denuncia las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o que entiende que estas tienen que ser exclusivamente de tipo monogámico, ¿no? Hay un descontento también entre la juventud con eso, con la moral imperante, en el terreno, por ejemplo, sexual, ¿no? O hay un descontento con una sociedad que se considera individualista y competitiva, ¿no? Y en la cual los valores de solidaridad, de cooperación, pues se van dejando de lado. Hay un descontento incluso con algunos aspectos, algunas dimensiones de ese incremento de las condiciones de vida, como el consumismo, que empieza a extenderse entre las clases medias europeas, ¿no? Y que está basado muchas veces en adquirir productos innecesarios de forma irracional, manipulados en cierta medida por la publicidad, ¿no? Se ve también en esa publicidad que empieza a extenderse durante aquel momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues una fuente de manipulación, de aborregamiento, ¿no? Entre las masas. También hay un descontento con la situación de la cultura, ¿no? Que es verdad que se está universalizando, está llegando la gente a la universidad, pero pues está cada vez es más degradada por tener un componente de dominación ideológica de la gente, es decir, un componente de control de las mentes, que también se ve muy bien en el papel que juegan los medios de comunicación de masas, ¿no? Tienden estos jóvenes que les manipulan, les comen la cabeza, ¿vale? Entonces digamos que hay una juventud que está insatisfecha, pues no tanto por cuestiones materiales, de vivienda, de salario, ¿no? Sino que está más bien insatisfecha por un estilo de vida, pues que consideran que es autoritario, alienador, aburrido, incluso, ¿no? Una frase que se decía mucho aquella de no queremos vivir en una sociedad donde no te mueras de hambre, pero te puedas morir de aburrimiento, ¿no? Esa también es un elemento que pesa en lo que fue mayo de 1968, ¿vale? Y por último, yo voy a señalar también de la repercusión que tendrá todo lo que venía sucediendo en el tercer mundo, ¿no? Hemos dicho que en los años 50, en los años 60, Europa está creciendo, las cosas van bien, ¿vale? Hay una extensión de los derechos, pero ¿qué realizan esos mismos europeos, no digamos ya los Estados Unidos, en el tercer mundo? ¿O qué está sucediendo en el tercer mundo? Pues las grandes rebeliones, ¿verdad?, de los pueblos africanos, asiáticos, latinoamericanos, por su independencia respecto al imperialismo, ¿no? En ocasiones con conflictos muy sangrientos, como el de Argelia, cito Argelia, porque esto tiene por su relación con Francia, ¿no? Argelia era una colonia argelina que para independizarse de Francia tiene que aplicar una lucha armada muy radical, ¿no? Y entre algunos sectores de la población europea, políticamente muy conscientes, ¿no?, pues también hay una solidaridad con esa lucha del tercer mundo, ¿vale? Que no te afecte directamente, pero empatizas con esa lucha y además eres consciente de la responsabilidad que tienen tus gobiernos en lo que está sucediendo en aquellos países, ¿no? Pensad que nos encontramos en este momento con la guerra de Vietnam, ¿no? Con la guerra que está sosteniendo Estados Unidos contra el Vietnam de Ho Chi Minh, contra Vietnam del Norte, pues una guerra con una aplicación de métodos muy brutales, bombardeos con napalm, ¿no?, asesinatos indiscriminados de civiles, y hay europeos también jóvenes o no jóvenes, vaya, que reaccionan, que rechazan eso, ¿vale? Entonces todos estos factores influyen, ¿eh? Por un lado, a nivel, digamos, más de la clase obrera, pues todavía hay gente que aspira a transformaciones más profundas, más revolucionarias, y además están empezando a empeorar las cosas, muy poco a poco. Hay una juventud que quiere cambiar la forma de vivir de sus padres, ¿vale? Y hay también una conciencia de que en el tercer mundo, tu gobierno, el mundo occidental, está aplicando unas políticas imperialistas muy agresivas, ¿de acuerdo? Y se rechaza eso. Vale, exactamente cómo estalla todo ese descontento en el año 1968. Bueno, aquí hay distintas interpretaciones, ¿no? Hay una lectura de 1968 como una rebelión de los estudiantes, principalmente. A veces incluso se llega a decir, pues, de los pijos de los estudiantes, ¿no? Y esto en parte es verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? 1968 fue también una revuelta obrera, no iniciada por los obreros, pero a la que se suman por millones.
Y eso hay que tenerlo presente. ¿Y exactamente cuál es el desarrollo de los hechos? Bueno, pues ya antes de mayo de 1968, ya en la primavera, empieza a haber algunos disturbios, algunas movilizaciones estudiantiles en universidades como la de Nanterre, pues en principio por motivos, a mi juicio, un tanto superficiales, ¿no? Que tenían que ver con la organización, el régimen interno, la disciplina de la universidad, ¿no? Que es rechazada por estos estudiantes que inician protestas de distintos signos, ¿no? Lo que pasa es que ese movimiento se va extendiendo por todas las universidades y liceos, ¿no? También los institutos franceses, en forma de ocupaciones de las instalaciones de esas universidades, de sus institutos, y adopta un contenido quizás más serio, ¿no? Contenido en el cual se está cuestionando, pues, todo el funcionamiento del sistema educativo, ¿vale? Donde también se están cuestionando quizás también la propia naturaleza del sistema capitalista francés, donde se está cuestionando el gobierno, en aquel momento encarnado por el general de Gaulle, un personaje interesante que había participado, que se había opuesto a los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, pues luego dirigirá a Francia con un gran personalismo, la verdad, con una concentración de una autoridad personal importante, en descontento. Hay una denuncia de estos estudiantes también hacia el gobierno de Gaulle. Hay una denuncia de los crímenes o de la actividad del imperialismo en el tercer mundo, muy significativa. Y entre esos estudiantes, en esas universidades ocupadas, pues empiezan a proliferar de una manera muy amplia toda suerte de teorías revolucionarias, ya sea de signo marxista, anarquista, inspiradas en lo que está sucediendo en China, ¿vale? Con Mao, o en Cuba, con la revolución de Fidel Castro y del Che Guevara. Entonces tenemos ya una situación en mayo en Francia, donde el movimiento estudiantil está en pie de guerra, pues no tanto hacia una reivindicación concreta, ¿no? Sino hacia, por unos motivos un poco más rupturistas, ¿no? Más revolucionarios, aunque aquello no se materialice en un programa de cambio bien definido ni en una estrategia, pero el clima es ese. El clima es de que se aspira realmente a acabar con el orden existente, ¿vale? Aunque no se sepa muy bien de qué manera, o aunque no haya una dirección que encauce todo aquel descontento, ¿no? Y lo que sucede después, y esto a veces no se comenta, de mayo de 1968, es que dicho movimiento se va extendiendo a las fábricas, se va extendiendo a las principales empresas. Y en un momento dado, de mayo, hay 5,5 millones de obreros en huelga indefinida, lo cual es muy serio, ¿no? Y lo cual hace que en mayo de 1968 fuera una rebelión estudiantil, pero no solo. También un conflicto protagonizado donde hubo una participación del movimiento obrero. Además sucede algo muy llamativo, y es que el movimiento obrero tradicional, o sus organizaciones, mejor dicho, especialmente el Partido Comunista Francés, que era todavía en aquel momento el principal partido obrero de Francia, y la Confederación General de Trabajadores, que era el principal sindicato de Francia, pues no controlan el movimiento, no. Participan en él muy a medias. Al principio hay declaraciones del Partido Comunista Francés de denuncia de la actividad que están realizando esos estudiantes, a los que denomina como pequeños burgueses, y cuestiones así. Y eso no deja de llamar la atención. Le llama la atención que un partido comunista, pues en una situación de rebelión, lo que haga es participar de medio lado, en lugar de, digamos, ponerse al frente. Esto puede obedecer posiblemente a que ya en el Partido Comunista Francés se habían ido extendiendo de una manera notoria tendencias de naturaleza reformista, ¿no? Es decir, de que ya no era, al menos en su totalidad, un partido revolucionario, ¿no? Pero claro, todo el mundo que estaba participando en mayo del 68 lo estaba haciendo pensando en la revolución. Bueno, quizás aspirando a ella con un horizonte lejano, sí, pero lo cierto es que el movimiento se paró sin necesidad de una represión de masa, aunque hubo represión evidentemente, y sin que alcanzara, lógicamente, aquellos objetivos revolucionarios, ¿no? El enfrentamiento se paró precisamente por un pacto entre el Partido Comunista, bueno, entre la CGT, ¿no?, el sindicato que he citado, y el Estado, que conllevaba toda una serie de mejoras
en las condiciones sociales y especialmente en las condiciones laborales de los trabajadores, aumentos de salarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mayo del 68 no supondrá una revolución, pero sí será un movimiento de masas, un gran conflicto social que trae aparejados conquistas de carácter sobre todo laboral y, si se quiere, más a medio plazo, más a largo plazo, y junto con otros fenómenos que siguen actuando, pues empieza a cambiar algunos aspectos de la mentalidad europea, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la sexualidad se empieza a hacer más abierta, ¿no? Menos represiva, o en la situación de la mujer, en la cual pues hay un cierto enlace entre lo que pasa en el 68 y la revitalización, el resurgir del movimiento feminista que va, en fin, digamos, permitiendo que aparezcan iniciativas pues contrarias al machismo, ¿no? O que el clima en la sociedad se vaya haciendo poco a poco más intolerante hacia ese machismo, hacia ese patriarcado, ¿vale? Eso es un poco lo que sucede en Francia. Ya me he extendido bastante. Yo creo que voy a dejarlo de México, pasaré algún texto y voy a hablar un poco de lo que pasó en Praga, ¿vale? Muy resumido para no extenderme demasiado. Bueno, en Checoslovaquia nos encontramos con un país de carácter socialista, ¿no? O del llamado socialismo real. La transformación de Checoslovaquia desde un modelo capitalista a un modelo socialista opera en el contexto de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el cual el Ejército Rojo es el que ha liberado aquella zona, aquel país de los nazis, ¿no? ¿Verdad? Y, bueno, pues como ha sido el Ejército Rojo, el Ejército Soviético quien lo ha liberado, y también porque existe un partido comunista checoslovaco importante, también por otros acontecimientos que suceden, la llamada insurrección del 48, sería muy largo de explicar, pues en Praga se acaba estableciendo un modelo socialista parecido al que existía en la Unión Soviética, ¿no? La generalización del socialismo en Europa del Este es bastante complicada, más complicada que en Rusia. Bueno, más complicada que en Rusia no, porque Rusia está llena de guerras y tal, pero quizás con un nivel de apoyo popular menor. Porque, entre otras cosas, ahí no es que los pueblos hayan hecho una revolución, sino que ha sido el Ejército Rojo el que ha exportado el socialismo desde fuera, ¿no? Con algunos matices para esta idea. Entonces ya en el año, por ejemplo, 56, pues en Hungría hay un levantamiento, una especie de rebelión, pues contra digamos, el socialismo real existente en Hungría, ¿no? Y en Checoslovaquia también hay algunas fuentes de descontento, ¿no? Lo que pasa es que en el momento del año 1968 lo que estaba sucediendo en aquel país era un proceso de transformación liderado por el propio Partido Comunista Checoslovaco, por el propio gobierno checoslovaco, en concreto por su máximo dirigente llamado Dubček, ¿no? Este proceso, denominado como la Primavera de Praga, lo que planteaba era, según sus propias palabras, alcanzar un socialismo de rostro humano, ¿no? Que si nos ceñimos, ¿vale?, al programa que aprueba el Partido Comunista Checoslovaco, a las declaraciones del gobierno, etcétera, etcétera, pues lo que pretendía básicamente era aumentar las libertades políticas, eliminando la censura, permitiendo la existencia de varios partidos, y no solo del Partido Comunista Checoslovaco, incrementando el peso de los sindicatos en las decisiones de carácter económico. Bueno, pues en definitiva, efectuando una ampliación sensible, ¿vale?, de las libertades y de los derechos políticos en Checoslovaquia. En definitiva, realizando un proceso de profundización democrática en Checoslovaquia. ¿Qué sucederá en 1968? Bueno, pues que la Unión Soviética realiza una invasión con tanques sobre Checoslovaquia, justificada en que, en teoría, entienden ellos que el proceso que está comandando Dubček, que está comandando el gobierno checoslovaco, conduce en realidad a una restauración del capitalismo, ¿no? Y se ampara en la existencia del Pacto de Varsovia, un acuerdo militar entre los países de Europa del Este para justificar esta intervención
que fue, digamos, la única intervención unilateral, que a mi juicio, se podría hablar de la de Afganistán, pero yo creo que eso responde a otra, vamos, responde a una situación muy diferente, que efectúa la Unión Soviética, ¿vale? Durante este periodo. La invasión soviética de Checoslovaquia fue verdaderamente un elemento muy impactante en la conciencia del mundo de su época, ¿no? Principalmente generó muchas reacciones críticas de partidos comunistas, por ejemplo el Partido Comunista de España, el Partido Comunista francés más o menos, italiano sin duda, que criticarán, que rechazarán aquella invasión soviética de Checoslovaquia por ser una vulneración a su soberanía nacional, ¿no? Hay quienes encuentran entre los sucesos de Checoslovaquia y los sucesos de Francia, pues conexiones, ¿no? En tanto en cuanto, pues ambos procesos responderían a la búsqueda de un sistema igualitario, justo, pero también libre, ¿no? Pero también con libertades. Esto es una interpretación, ¿no? No tiene que por qué ser la correcta, pero es la que es un análisis que se hace de los dos procesos del 68, del checoslovaca y el francés, que quería transmitiros, comentaros. Nada más, porque bueno, ya me voy a extender mucho si me pongo a hablar de México o de Pakistán, etcétera, etcétera. Lo vamos a dejar aquí.